Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarnada Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Capricornio, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Capricornio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Capricornio, en lo laboral. Capricornio, en el trabajo. Estás dudoso con lo que pueda pasar, Capricornio, dentro del trabajo. Están las cosas un poquito alborotadas y hay desplazamientos extraños, ¿no? Se especula mucho de desplazamientos o de la ausencia de alguien en concreto dentro del trabajo. Este momento que sale aquí, Capricornio, como dicen las cartas, es totalmente pasajero, ¿bien? Y pronto tendréis noticias. Los desplazamientos que se están haciendo, que tanto están generando dudas, es para reiniciar algo dentro del negocio, ¿bien? O sea, que no es algo que os afecte a vosotros. Capricornio, que no estáis trabajando, vas a recibir noticias del exterior y tú piensas que es muy poco probable que te llamen de ese lugar, así lo dicen las cartas. Es cierto que todavía no veo la firma de contrato, pero sí veo esa noticia que tú recibes, que será a lo largo del mes de diciembre. Noticias muy positivas para ti, relacionadas con el trabajo. Capricornio, que tenéis un negocio. Los caminos los tienes abiertos, Capricornio. Lo que pasa aquí que no ves claridad, no estás pensando con claridad. Te veo con mucha confusión, Capricornio. Tienes que parar o tomarte tu tiempo, bien, para llevar a cabo todo lo que quieres llevar a cabo. Pero si tú no estás claro, Capricornio, no vas a ver el camino que tienes que coger. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, Capricornio, seguimos con tu economía. Capricornio y tu economía. Vamos a ver. Cuidado con las firmas, Cuidado, porque mira, Capricornio, si a ti ya te han dicho algo sobre esto que es negativo, algo que te pueden engañar, de que esta gente tiene mala fama, de lo que sea, pues ten mucho cuidado porque están en lo cierto, ¿bien? Sobre todo lo que tenga que ver con firmas, con personas que no están cerca de ti físicamente, Entonces ten mucho cuidado con esto, Capricornio. A lo largo del mes de diciembre hay ciertos cambios en tu economía, pero yo no los veo como unos cambios negativos, ¿bien? Yo los veo como unos cambios, que tú harás, que son como para estabilizar tu economía, ¿bien? También veo muchos de vosotros que llegáis a un acuerdo con alguien porque estáis teniendo mucho gasto de dinero en algo y vais a llegar a un acuerdo para dejar de tener tanto gasto. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio. Seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Capricornio que estáis solteros. Capricornio que estáis solteros. Bueno. Capricornio, me gustan las cartas que salen porque me hablan de una persona aquí que se acerca muy lentamente. Es una persona que se acerca de manera muy sutil, una persona muy delicada. Bien, que no es la típica persona que se acerca, vamos a pasarlo bien y ya está. No, es una persona como muy estable, muy
como todo muy despacio. Bien, vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Vamos a ver, Capricornio, solteros. Es una persona que se muestra que es un poco más joven que tú, Capricornio, pero también yo te digo todo lo que sale, ¿vale? Es alguien que cuando se acerca a tu vida, ten en cuenta que en cierto modo tiene a alguien, pero no son nada serio ellos. No tienen nada serio porque esa persona no le puede ofrecer algo serio, ¿bien? Entonces, esta persona está envuelto o envuelta en un triángulo amoroso cuando a ti te conoce, ¿bien? Entonces, esto se puede mantener también en la clandestinidad, así lo dicen las cartas. Se puede mantener en la clandestinidad o lo que estamos diciendo, que esta persona se le va a notar como que tiene algo oculto. Pero claro, no hay una seriedad con esa persona tampoco, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa aquí, Capricornio? ¿Es una persona seria en tu vida? Yo te diría que es una persona... Yo en un principio te diría que sí, que es una persona seria en tu vida. Lo que pasa que en el momento que vosotros conocéis, pues te puede dar la sensación de que no avanza, pero también por su manera de hacer las cosas. Es una persona que lo hace todo muy despacio, todo muy lentamente, como te he dicho antes, ¿no? Y quizás, Capricornio, tanta lentitud te mosquee, ¿vale? Vamos a decirlo así, que puede ser que te mosquee. ¿Es la persona de tu vida esta persona? A ver, yo te voy a decir, Capricornio, que es una persona... importante en tu vida, pero mientras que esta persona, voy a decirlo de otra forma, solo la relación dura, pero todo depende si esta persona cae otra vez con alguien del pasado o no, porque dicen las cartas que a lo largo de esta historia, un pasado toca la puerta estancando esta relación. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio. Solteros. ¿Ves? Aquí hablan de mucha pasión, ¿no? Mientras que estás con esta persona, mucha atracción, o sea, sale clarísimamente, ¿ves? Pero a la hora de la verdad, dice, a la hora de Capricornio pedir su lugar, pedir pasos más importantes, aquí hay un freno, ¿ves? Es lo que yo quiero decir, que realmente a la hora de mostrarte al mundo hay un freno, ¿bien? Y esto es lo que a ti te puede mosquear. Es lo que te decía antes, es una persona que lo quiere hacer todo tan despacio que no te muestra al mundo ni siquiera, o sea, quiere tenerlo tan claro y aparte el impedimento que hay, ¿bien? Que hay alguien más ahí que no tiene nada serio pero está ahí e influye también, ¿bien? Vamos a ver qué más. Luego también hay otra cosa que he visto, Capricornio, que no sé si será importante para ti, pero bueno, yo te la voy a decir. Es una persona que su situación económica te va a extrañar. Y quizás eso te eche para atrás también, ¿eh? ¿Ves? Esta persona dice, es... clave en tu vida, es importante en tu vida, pero no es la persona de tu vida.
Dicen, llegaría otra persona más adelante, esta no es la persona de tu vida, la persona definitiva. Y muchas veces me preguntan en las tiradas, ¿pero es la persona definitiva en mi vida? Y pues eso ya depende de cada uno, ¿no? Es que eso ya depende de cómo se lleve la relación, también lo digo, ¿eh? Porque a lo mejor lo que yo veo que para mí es malo, para ti no es tan malo. Y puede ser que aguantes toda la vida así, ¿bien? Vamos a seguir. Seguimos, Capricornio. Pasionalmente, sexualmente, muy bien, ¿eh? Sí te lo digo. Bien de re bien. Pero luego, ¿ves? A la hora de algo más estable, dicen las cartas, demasiada prudencia. Demasiada que cansa. Impidiendo, tanta prudencia que está impidiendo llegar a la plenitud de la relación. ¿Bien? Ya me contaréis, Capricornio, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Voy a empezar con estas. Hay un suceso aquí importante, ¿eh? Hay un suceso importante que hace que se empiece de nuevo, ¿no? Así lo dicen las cartas. Hay siempre como un pensamiento de uno de los dos. Algo como que siento que no eres leal conmigo. Pero es un pensamiento, así lo dicen las cartas, es un pensamiento. Esto no tiene nada que ver con el suceso, ¿eh? No tiene nada que ver. Aquí hay un suceso importante, un acontecimiento importante, y luego por otra parte está ese pensamiento que le hace pensar a uno que no hay una lealtad. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Dice, uno de los dos ha tomado cartas sobre un asunto que sabía que le podría haber creado ciertos problemas. De hecho, dicen que si esto no se hubiera parado, la otra parte hubiera roto con la relación. ¿Vale? Hubiera llegado a tal punto que hubiera roto con la relación, pero bueno, esto no ha pasado, esto como que se ha parado un asunto, ¿bien? Este podría ser el acontecimiento que estamos viendo importante, ¿bien? Ese cambio, esa vuelta a empezar entre vosotros e incluso posibles embarazos de cara a futuro muy cercano, ¿bien? Estáis planeando un desplazamiento, un viaje o algo por el estilo, Capricornio. ¿Se hará ese viaje finalmente? Las cartas dicen que sí, que os movéis, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Bueno. Aquí hablan de que vais a llegar a un acuerdo. Mirad una cosa, tened mucho cuidado con las personas que van de amigas, mucho cuidado, porque pueden decir algo que no deben de decir, algo que puede generar algún tipo de desconfianza en la relación. Así que insisto en que debéis de tener cuidado en este aspecto, Capricornio, ojo con eso, ¿vale?
En otros temas, Capricornio, el acuerdo que te he dicho que vais a llegar es un acuerdo que incluye promesas, pero no son promesas que se puedan cumplir ahora, si lo dicen, no se pueden cumplir, porque también depende de otras personas o de otras cosas que se cumplan, ¿vale? Que sí se va con la intención de cumplirlas, pero que todo a su momento, ¿eh? Muy importante eso, Capricornio, tenerlo en cuenta, que luego nos desesperamos. Dice, se ha estado a punto de perder algo muy importante en la relación. Así lo dicen las cartas. Y aunque aún hay ciertas dudas, bien, sobre esto que ha pasado, porque las hay, dice, las dudas son, no hay un hecho después de esto, bien. Dudas que se irán quitando de cara a futuro, que poquito a poco, pues esa confianza que necesitáis se irá dando, bien. Y que iréis pasando a otra fase de la relación. Es muy importante que uno de los dos no se sienta encerrado, no se sienta atrapado. Esto marca muchísimo, Capricornio. Entonces, esto es muy importante también, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Triunfo para muchos de vosotros, sobre todo los que estéis buscando hijos. Triunfo. Y la otra parte parece ser que no estaba muy de acuerdo. Bueno, no era el momento, nunca era el momento. Bueno, pues en este caso llega el triunfo, Capricornio. A otros niveles de la relación, dice, poquito a poco, dice, vais a ir llegando a la estabilidad en otros aspectos de la relación, como aspectos económicos y demás. Uno de los dos necesita una liberación en ese aspecto también, ¿eh? Y todo, poquito a poco, se va a ir llegando, ¿vale? Así que salen cartas positivas, Capricornio. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje general. Especial del amor, perdón. Tu mensaje especial del amor, Capricornio. Dice, no tengas dudas de que los caminos los tienes abiertos. Pero también tú tienes la opción de tomar tus decisiones propias. Bien, Capricornio, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Con tu salud, Capricornio, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Veo mucho cansancio, Capricornio, mucho cansancio. Y creo que esto ya lo has tenido hace un tiempo atrás. Dice, hay cosas que no se deben de dejar. Y sobre todo lo que esté relacionado con este cansancio. O que te lo mires, porque puede haber algo más. Como siempre te digo, Capricornio, yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Con tu mensaje general. Capricornio, y tu mensaje general te dice, si has llegado ya o si llegas a un triunfo, no pongas ese triunfo, a ver cómo te lo explico, o no pongas al lado de ese triunfo personas que te puedan desmerecer o que te puedan quitar algo. Vamos, que no pongan la zorra a cuidar las gallinas. Capricornio, más claro, agua, ¿no? Te voy a dar un número, el número 26, Capricornio. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Capricornio, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.